¿Sientes que Dios te está hablando pero no sabes cómo reconocer su voz? ¿Te has preguntado por qué a veces tomas decisiones que te alejan de la paz, del propósito y de la voluntad divina, incluso cuando oras con sinceridad? No estás solo. Millones de creyentes se enfrentan todos los días a esta misma lucha espiritual, distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente viene del cielo. Y lo más grave es que muchos están ignorando las señales de Dios, tomando caminos errados, conectándose con personas equivocadas, cayendo en trampas disfrazadas de bendición, simplemente por falta de discernimiento espiritual. Pero hoy, esta revelación puede transformar por completo tu vida. Este video no es una enseñanza más, es un llamado urgente del cielo para que aprendas, de una vez por todas, cómo activar el poder del discernimiento y comenzar a reconocer con claridad las señales que Dios ya está enviando a tu vida. Vamos a profundizar en ejemplos bíblicos impactantes, a descubrir cómo el Espíritu Santo nos guía, cómo Dios habla a través de los sueños, las relaciones, las crisis y hasta el silencio, y cómo puedes, a partir de hoy, vivir con propósito, dirección y paz verdadera. Así que si sientes que este mensaje es para ti, es porque lo es. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y quédate hasta el final, porque este conocimiento no solo te dará claridad, te puede salvar la vida espiritual. El poder oculto del discernimiento. Hay un don silencioso, muchas veces ignorado, por los propios creyentes, que puede cambiar por completo el rumbo de una vida. No es algo que se adquiere por mérito humano, ni tampoco se aprende en libros seculares. Se trata del discernimiento espiritual, esa capacidad sagrada de ver más allá de las apariencias, de escuchar con el corazón lo que Dios está diciendo en medio del ruido, y de tomar decisiones alineadas con su perfecta voluntad. ¡Qué regalo tan poderoso! Pero tan pocos lo buscan, o incluso lo reconocen. El discernimiento no es una habilidad cualquiera. Es una manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente, una señal evidente de madurez espiritual. A través de él, uno puede distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, entre lo que aparenta ser bueno y lo que realmente lo es a la luz de la palabra de Dios. El discernimiento no solo nos protege del engaño, sino que nos posiciona para caminar conforme al propósito divino. Como dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se trata solo de conocer la Biblia, sino de dejar que la Biblia te forme por dentro hasta que puedas percibir el mundo con los ojos de Dios. En un mundo cada vez más lleno de falsas verdades, ideologías confusas y caminos que prometen libertad, pero conducen a la perdición, el discernimiento se vuelve una herramienta esencial para la salvación, no porque nos gane la salvación, por obras, sino porque nos ayuda a mantenernos firmes en el camino estrecho, el que lleva a la vida eterna. Jesús Cristo fue claro cuando dijo que muchos serían engañados en los últimos tiempos, incluso los escogidos, si fuera posible. Mateo 24:24. ¿Cómo entonces podemos estar protegidos? Con discernimiento. Y ese discernimiento, querido oyente, nace de una relación profunda, viva y constante con el Espíritu Santo. Es Él quien revela los pensamientos ocultos, quien ilumina la verdad, quien nos recuerda las profecías bíblicas en el momento exacto. Ahora bien, ¿cómo se activa este discernimiento? Aquí es donde muchos se pierden. Algunos piensan que es algo místico, reservado para unos pocos, pero no es así. El discernimiento se desarrolla como se fortalece un músculo, con práctica, con oración sincera, con tiempo en la Biblia Sagrada, y con un corazón rendido a la voluntad de Dios. Cuando uno comienza a vivir una vida de intimidad con el Padre, cuando la oración deja de ser una obligación y se convierte en un refugio diario, Mateo 6:6, entonces el oído espiritual se agudiza. Las pequeñas cosas ya no pasan desapercibidas. Una palabra, una mirada, una sensación en el corazón, todo puede ser una señal del cielo cuando uno vive en comunión con el Espíritu. Lo interesante es que este discernimiento también nos transforma. No es solo para ver lo externo, sino para escudriñar lo interno. ¿Cuántas veces tomamos decisiones impulsivas,
motivadas por el ego, el miedo o la necesidad, creyendo que son de Dios, pero el discernimiento nos lleva a esperar, a consultar, a escuchar antes de actuar. Nos guía a vivir bajo el poder de Dios, confiando no en nuestras emociones, sino en su dirección, y aunque muchas veces esa dirección parezca contraria a la lógica humana, siempre termina llevando a la paz, al crecimiento y al cumplimiento del propósito, porque el reino de Dios no se manifiesta con ruido y espectáculo, sino con convicción, mansedumbre y certeza, en el Espíritu. El discernimiento, entonces, no es un lujo espiritual, es una necesidad. Es un escudo contra el engaño, una brújula en medio de la niebla, una lámpara que alumbra nuestros pasos. Salmo 119, 105. Es ese susurro que dice, no tomes ese camino, espera un poco más. Esa voz no es mía, es el toque suave del Espíritu cuando alguien se acerca con doble intención. Es la certeza que sentimos cuando, en oración, todo parece confuso, pero una paz inexplicable nos llena. Esa paz es la señal de Dios. El discernimiento no solo nos muestra la verdad, también nos preserva en la fe. Y hablando de señales divinas, ¿cómo exactamente nos habla Dios en el día a día? Esa es la próxima pieza clave de este rompecabezas espiritual que estamos armando. ¿Cómo Dios nos habla? Dios no guarda silencio. Aunque muchos piensan que el cielo está callado, o que sus oraciones se pierden en el viento, la verdad es que Dios habla constantemente. El problema no está en su voz, sino en nuestra capacidad de escuchar. Él susurra, guía, advierte, consuela, pero su voz no siempre llega en la forma que esperamos. Por eso, desarrollar el discernimiento espiritual es fundamental para reconocer las señales de Dios en nuestra vida. Él se comunica de maneras tan profundas y sutiles que, si uno no está atento, puede pasar por alto lo que realmente es una respuesta directa del cielo. La manera más clara, y también la más olvidada, en que Dios nos habla, es por medio de la Biblia Sagrada. No hay palabra más viva, más penetrante, más cargada de verdad que las Escrituras. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Viva. Eso significa que no es un libro antiguo, ni un código moral seco. Es una fuente inagotable de revelación. Hay veces que uno está enfrentando un dilema, una lucha interna, una decisión difícil, y al abrir la Biblia con humildad y fe, una frase salta del papel directamente al corazón. No es casualidad, es dirección divina. Dios usa su palabra para responderte, corregirte, animarte y revelarte el camino hacia la vida eterna. Pero Dios no se limita a hablar solo por las Escrituras. Él también se comunica a través de las circunstancias. Nada en la vida de un creyente ocurre por azar. Cada puerta que se cierra, cada persona que entra o sale de tu vida, cada obstáculo inesperado o cada oportunidad repentina puede ser una señal. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. ¿Y qué significa eso? Que incluso los momentos incómodos, los fracasos, las pérdidas, pueden ser mensajes codificados del cielo. El discernimiento nos ayuda a decodificar estas experiencias y ver lo que Dios quiere enseñarnos. A veces, una demora no es un castigo, sino una protección. A veces, una aparente derrota es solo una redirección hacia algo mayor en el reino de Dios. Dios también usa a las personas. ¿Y cuán importante es esto? Un amigo, un hermano en la fe, incluso un desconocido, pueden ser instrumentos para transmitir un mensaje específico. ¿Nunca te ha pasado que alguien te dice exactamente lo que necesitabas oír, sin siquiera saber por lo que estás pasando? Es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. El Espíritu Santo obra a través de otros, y es nuestra responsabilidad estar atentos. Pero atención, no todo consejo viene de Dios. Aquí el discernimiento vuelve a ser clave. La voz de Dios jamás contradice su palabra. Por eso, si alguien te dice algo que no se alinea con las profecías bíblicas, con el carácter de Cristo, o con los principios del Evangelio, esa voz no es divina. La Biblia es y siempre será el filtro por excelencia. Además, Dios también habla en los detalles. Un atardecer que te conmueve,
Una canción que te toca el alma en el momento preciso, un recuerdo que surge justo cuando estás orando. Estos pequeños gestos muchas veces son ignorados por la rutina, pero para el que tiene un corazón sensible, son caricias del cielo. La oración constante afina nuestro oído espiritual cuando hacemos de la oración un estilo de vida, no solo un recurso de emergencia. Comenzamos a percibir lo invisible, como Jesús enseñó en Mateo 6:6, orar en lo secreto, en intimidad con el Padre, abre la puerta para oír su voz con claridad. No necesitas palabras rebuscadas, solo un corazón sincero y dispuesto a escuchar. Dios también puede hablarnos a través del silencio. Aunque suene paradójico, muchas veces el silencio divino es en sí mismo una respuesta. Es una invitación a esperar, a confiar, a crecer en fe. Cuando no escuchamos nada, cuando todo parece estático, no es que Dios se haya ido, es que está obrando en lo oculto. Y si mantenemos nuestra fe encendida, ese silencio termina revelando más de lo que 1000 palabras podrían decir. Aprender a interpretar ese silencio como una etapa necesaria del proceso es parte del discernimiento que transforma nuestra relación con Dios. Ahora que entendemos que Dios habla de muchas maneras, por su palabra, las circunstancias, las personas, los detalles y hasta el silencio, podemos abrir nuestro corazón a una dimensión más profunda de comunión. Pero si aún hay dudas sobre cómo se manifiesta este discernimiento en la práctica, nada mejor que mirar los ejemplos vivos que nos deja la Biblia Sagrada. Ejemplos bíblicos de discernimiento. La mejor forma de entender el poder del discernimiento espiritual es verlo en acción. Y no hay mejores ejemplos que los que se encuentran en la Biblia Sagrada, donde hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo tomaron decisiones críticas que marcaron la historia del reino de Dios. Ellos no eran perfectos, no tenían una vida libre de conflictos, pero aprendieron a escuchar la voz de Dios en medio del caos, y gracias a eso, caminaron con firmeza en su propósito divino. El discernimiento, en cada uno de estos casos, fue la llave que abrió puertas de sabiduría, protección y cumplimiento de profecías bíblicas. Tomemos el caso de Samuel, por ejemplo. Desde 1900, niño, fue entrenado en el templo bajo la guía del sacerdote Elí, pero fue durante una noche silenciosa que el discernimiento comenzó a operar en su vida. En 1 Samuel 3, Dios lo llama por su nombre, pero Samuel, sin experiencia, confunde la voz divina con la de Elí. Solo después de que Elí le enseñó a decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», pudo Samuel reconocer que era Dios quien le hablaba. ¡Qué lección tan poderosa! A veces Dios ya nos está hablando, pero no hemos afinado nuestros sentidos espirituales para identificarlo. Este momento marcó el inicio del ministerio profético de Samuel, un hombre que luego discerniría entre reyes, decisiones estratégicas para Israel y juicios del cielo. Todo comenzó con una disposición humilde de escuchar. Otro ejemplo impresionante es el de Daniel, un joven exiliado en Babilonia, rodeado de una cultura pagana, presionado por un sistema que intentaba borrar su identidad espiritual. Sin embargo, Daniel mantuvo su fe, su comunión y, sobre todo, su discernimiento. ¿Recuerdas el sueño del rey Nabucodonosor? Nadie podía interpretarlo, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los hechiceros. Pero Daniel, después de orar con sus amigos, recibió la revelación directamente de Dios. Daniel 2:19. Eso no fue magia ni suerte, fue discernimiento espiritual. Él entendió el mensaje, lo interpretó con precisión, y tuvo el valor de hablar la palabra de Dios ante el rey más poderoso de su tiempo. El resultado fue exaltado, honrado y usado como instrumento de dirección en un imperio. El discernimiento lo posicionó en lugares de influencia. Pasemos ahora al Nuevo Testamento, donde encontramos a Pablo, quizás uno de los personajes más complejos y apasionantes del cristianismo. Su vida fue una constante manifestación de discernimiento. En Hechos 16, por ejemplo, Pablo tenía planes de predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Luego intentó ir a Bitinia, y nuevamente, el Espíritu no lo permitió. Fue entonces cuando, a través de una visión, entendió que debía ir a Macedonia. Mira qué fuerte esto.
A veces nuestras intenciones son buenas, pero no necesariamente son la voluntad de Dios. Solo el discernimiento nos muestra el lugar correcto, el momento preciso y la misión exacta. Pablo obedeció, y esa decisión abrió las puertas del Evangelio en Europa. Imagina el impacto que tuvo esa simple obediencia. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, modeló el discernimiento. Él no actuaba por impulso ni por presión. En Juan 5:19, dice, «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo lo que ve hacer al Padre». Jesús discernía continuamente la voluntad del Padre antes de moverse. Elegía con quién hablar, a qué casa ir, qué palabra soltar, todo en conexión directa con el cielo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que ese mismo espíritu que lo guiaba a Él, ahora habita en nosotros. Por eso, como creyentes, estamos llamados a vivir con esa misma sensibilidad espiritual, esa misma atención a las señales divinas, esa misma dependencia de la voz de Dios. No estamos solos en este camino. Cada uno de estos ejemplos bíblicos nos deja una enseñanza práctica. Samuel nos enseña a escuchar, Daniel nos muestra el valor de orar y esperar revelación, Pablo nos inspira a obedecer incluso cuando no entendemos, y Jesús nos recuerda que la fuente de todo discernimiento es una comunión íntima con el Padre. No se trata de tener una vida perfecta, sino de tener una fe constante, una oración genuina y un corazón sensible, porque en 1900 este mundo lleno de opciones y caminos, el discernimiento es el mapa secreto que nos conecta con el propósito eterno. Y si estos grandes hombres lo vivieron, también tú puedes vivirlo. Y hablando de revelaciones, una de las formas más misteriosas y sagradas en que Dios se comunica es a través de los sueños y visiones. Pero, ¿cómo discernir cuándo un sueño viene de Dios? El discernimiento en los sueños y visiones. Los sueños y visiones han sido, desde los tiempos más antiguos, uno de los lenguajes celestiales favoritos de Dios. A través de ellos Él ha revelado profecías bíblicas, advertencias, estrategias y promesas para su pueblo. Pero no todo sueño viene del cielo. Algunos brotan de nuestras emociones, otros del enemigo, y unos pocos, los más valiosos, del mismo trono de Dios. Y aquí es donde entra el discernimiento, para saber cuándo un sueño es solo un reflejo de nuestra mente y cuándo es una señal divina que demanda una respuesta espiritual. Uno de los casos más emblemáticos de el discernimiento en los sueños es el de José, el hijo de Jacob. En Génesis 37, siendo apenas un joven, José soñó con espigas que se inclinaban ante la suya, y con estrellas que hacían lo mismo. Sus hermanos lo odiaron por eso. Nadie entendía que Dios le estaba revelando su destino. Pero José mantuvo esos sueños en el corazón, y a pesar de ser traicionado, vendido y encarcelado, jamás los soltó. Años después, ese discernimiento lo llevó a interpretar los sueños del faraón, una acción que no solo cambió su vida, sino que preservó a toda una nación. Lo impresionante es que José no solo soñaba, sabía interpretar, y eso es lo que hace el discernimiento. Te permite traducir el lenguaje del cielo para aplicarlo en la tierra. Pero cuidado, no todos los sueños que parecen espirituales lo son. El enemigo también puede disfrazar sus mensajes, mezclar verdades con mentiras y sembrar confusión en la noche. Por eso, cada vez que recibimos un sueño o una visión que nos inquieta, debemos llevarlo a la oración. Filipenses 4, 6, 7. Nos enseña que al presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, su paz guardará nuestros corazones. Esa paz es una clave. Si el sueño trae confusión, miedo o contradice la palabra de Dios, entonces no viene del Señor. Pero si trae paz, dirección, exhortación amorosa o confirmación de algo que Dios ya venía hablando, ahí sí podemos empezar a discernir su origen divino. El profeta Daniel también tuvo sueños y visiones profundas, muchas de las cuales forman parte de las profecías bíblicas que aún se estudian hoy. Él no solo veía imágenes espirituales, también las interpretaba con precisión gracias a la guía del Espíritu Santo. En Daniel 7, por ejemplo, describe visiones de bestias, reinos y tiempos futuros. ¿Cómo pudo comprender todo eso? Porque vivía una vida de oración, ayuno y santidad.
Su discernimiento no era automático, era fruto de una búsqueda constante. Eso nos muestra que el discernimiento en los sueños no es un don mágico, sino un fruto de comunión. Cuanto más cerca estás de Dios, más claro entiendes lo que Él quiere mostrarte, incluso mientras duermes. Y no podemos olvidar a Pedro, en el Nuevo Testamento. En Hechos 10, él tiene una visión con un lienzo lleno de animales impuros, y oye una voz que le dice, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esa visión era una preparación divina para romper con el prejuicio judío y abrir la puerta del Evangelio a los gentiles. Pedro dudó al principio, pero el Espíritu Santo confirmó la visión con hechos inmediatos. ¿Qué aprendemos aquí? Que muchas veces Dios nos habla de forma simbólica, y el discernimiento nos permite ver el mensaje detrás de la imagen. Además, la confirmación viene después, cuando lo que soñamos se alinea con la realidad espiritual que se despliega ante nuestros ojos. Si tienes sueños repetitivos, si ves símbolos que se repiten, si despiertas con un peso o una claridad poco común, no lo ignores. Anótalos, preséntalos a Dios, pide al Espíritu Santo que te revele el significado, y sobre todo, somételo todo a la Biblia Sagrada. Ningún sueño, por más impresionante que sea, puede tener más autoridad que la palabra eterna de Dios. Como dijo el sabio en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Eso incluye los sueños, porque a veces, la dirección que tanto pedimos durante el día, llega de noche, mientras descansamos. Y ya que hablamos de confusión y claridad, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo reconocer la voz de Dios cuando todo a nuestro alrededor es ruido, presión y distracción? Reconocer la voz de Dios entre el ruido. Vivimos en una era de saturación. El mundo moderno no para de hablar. Redes sociales, notificaciones, opiniones, noticias, entretenimiento, problemas, preocupaciones. Todo grita por nuestra atención. Y en medio de tanto ruido, muchos creyentes se sienten perdidos, preguntándose por qué ya no oyen a Dios como antes, o si alguna vez lo escucharon realmente. Pero aquí hay una verdad profunda. Dios sigue hablando. Lo hace todos los días. El problema no es su silencio, sino nuestra distracción. Aprender a reconocer su voz en medio del bullicio es un acto de fe, una práctica espiritual, y sobre todo, un resultado del discernimiento guiado por el Espíritu Santo. La voz de Dios es única, no se impone, no compite con el caos del mundo. Es como un susurro que se percibe en lo profundo del alma. En 1 Reyes 19, cuando Elías huía y se escondía en la cueva, esperaba encontrar a Dios en el fuego, en el terremoto o en el viento fuerte. Pero Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. Ese relato es una joya espiritual. Nos recuerda que Dios no necesita gritar. Su autoridad es tan absoluta que un susurro suyo puede estremecer el espíritu de quien lo busca con sinceridad. Y es en ese silencio interior, muchas veces incómodo, donde su voz se vuelve más clara. Entonces, ¿cómo distinguir su voz entre todas las demás? Primero, debemos conocer su tono. La voz de Dios siempre trae paz, incluso cuando corrige. Nunca genera condenación ni miedo paralizante. Como dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Hay una intimidad implícita en esta declaración. Cuanto más tiempo pasas con Dios en oración, más reconoces su voz. Así como un hijo reconoce el timbre de voz de su madre entre una multitud, el creyente que cultiva una relación diaria con el Padre empieza a diferenciar su voz de las voces de la carne, del mundo o del enemigo. Otra señal de la voz de Dios es que jamás contradice la Biblia Sagrada. Nunca. No importa cuán emocionante, lógica o popular parezca una revelación, si va en contra de las Escrituras, no viene de Dios. Esa es una regla de oro. La voz divina siempre está en armonía con la palabra de Dios, y nos lleva hacia una vida de obediencia, fe y dependencia de su voluntad. Además, esa voz produce frutos. Nos guía al arrepentimiento, a amar más, a servir con humildad, a buscar el reino de Dios,
Antes que cualquier otra cosa, si una voz interna te impulsa a algo egoísta, violento, orgulloso o contradictorio con el carácter de Jesús Cristo, es ruido disfrazado. Ahora bien, para reconocer esa voz, es necesario crear espacios de silencio. Sí, silencio real. Apartarse del barullo cotidiano, desconectarse de lo digital y entrar en ese cuarto secreto del que hablaba Jesús en Mateo 6:6. Ese lugar de intimidad donde nadie más entra, donde no hay máscaras ni ruido, solo tú y el Padre. Es ahí donde el discernimiento espiritual se afina como un instrumento. Muchos buscan experiencias extraordinarias, pero la mayoría de las veces, Dios se revela en lo sencillo. Una frase en la Biblia Sagrada que parece escrita solo para ti, una sensación profunda durante la alabanza, una convicción interna que no se puede explicar con lógica humana. También es clave aprender a esperar. Nuestra generación quiere respuestas instantáneas, pero Dios no trabaja en modo express. Su voz se manifiesta en su tiempo. El discernimiento también consiste en saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente esperar en Él. Isaías 30:21 dice, «Tus oídos oirán una palabra detrás de ti que dice, este es el camino, andad por él». ¡Qué promesa tan bella! Pero esa guía solo se activa cuando nuestros oídos están atentos, cuando bajamos el volumen del mundo y subimos la sintonía del cielo. Por último, vale mencionar que el discernimiento para reconocer la voz de Dios también nos protege. Protege nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestro destino, porque cuando dejamos de escuchar a Dios, inevitablemente comenzamos a escuchar al enemigo, a la carne o a la opinión pública, y esas voces nos desvían del propósito, nos llenan de ansiedad y nos roban la paz. Pero cuando el alma se acostumbra a la voz del buen pastor, ninguna otra voz tiene poder sobre nosotros. Y justamente hablando de protección, el discernimiento es también una defensa poderosa contra el engaño espiritual. Jesús mismo nos advirtió sobre los falsos profetas. ¿Cómo podemos identificarlos sin caer en juicios errados? Veamos eso a seguir. Discernimiento para evitar el engaño. Jesús Cristo no fue ambiguo cuando advirtió, «Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces». Mateo 7:15. Esta advertencia no fue solo para sus discípulos inmediatos, es una advertencia eterna, especialmente relevante para estos tiempos, donde la confusión se disfraza de luz y la mentira se presenta con rostro amable. Vivimos en una era donde lo falso abunda, y no solo en el mundo secular, también dentro del ámbito espiritual. Aquí es donde el discernimiento se convierte en un escudo vital para los hijos del reino de Dios. El engaño espiritual no siempre llega en forma de herejías escandalosas. A veces se esconde en palabras dulces, en supuestos milagros, en predicaciones que emocionan pero que carecen de raíz en la Biblia Sagrada. El enemigo no tiene prisa, sabe disfrazarse de ángel de luz, según Corintios 11:14, y lo hace de manera sutil, gradual, astuta. Por eso, necesitamos más que emoción o buena voluntad. Necesitamos discernimiento, esa capacidad espiritual para examinar el fruto de una palabra, el origen de una manifestación, la intención detrás de un consejo, no para juzgar con arrogancia, sino para proteger nuestra fe y permanecer firmes en la salvación. Un principio clave que Jesús nos dio para discernir el engaño es observar los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Y no se refería solo a milagros o señales exteriores, sino al carácter. Produce humildad o vanagloria. Promueve el poder de Dios o el poder del hombre. Conduce al arrepentimiento o a la complacencia con el pecado. El discernimiento no se deja impresionar por lo espectacular. Va más allá de lo que se ve y se pregunta, ¿esto está alineado con el corazón de Dios? Esa pregunta, hecha en oración sincera, tiene el poder de prevenir muchos errores, alianzas peligrosas y caminos que parecen rectos, pero terminan en muerte espiritual. Proverbios 14:12. Uno de los mayores ejemplos bíblicos de discernimiento contra el engaño lo vemos en el apóstol Pedro cuando confronta a Simón el mago. En Hechos 8, este hombre ofreció dinero para recibir el Espíritu Santo. A primera vista,
Parecía interesado en las cosas de Dios, pero Pedro discernió su intención equivocada y lo reprendió con firmeza. Este pasaje es una joya de sabiduría. No todo el que se acerca con lenguaje cristiano o gestos piadosos tiene un corazón recto. Solo el discernimiento nos permite ver más allá de las apariencias, y eso solo se afina en la presencia de Dios, escudriñando la palabra de Dios con humildad y orando sin cesar por claridad espiritual. Lamentablemente, muchos creyentes caen en el engaño por ignorar las señales. Se dejan llevar por emociones, por la fama de un predicador, por promesas de prosperidad sin cruz, por enseñanzas que suavizan el mensaje del Evangelio. Aquí entra un punto delicado. El discernimiento a veces incomoda, porque confronta, porque te lleva a decir no cuando todos dicen sí, porque te invita a salir del rebaño ciego para seguir la voz del verdadero pastor. Pero también es un regalo que preserva, que alinea, que mantiene la lámpara encendida cuando otros caminan en tinieblas. Una forma práctica de evitar el engaño es desarrollar hábitos espirituales sólidos, lectura diaria de la Biblia Sagrada, ayuno regular, participación en comunidad y, sobre todo, oración constante pidiendo al Espíritu Santo que revele la verdad. Santiago 1:5 dice, «Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios no es un padre que guarda secretos a sus hijos. Él desea que vivamos en la luz, y por eso, cuando pedimos discernimiento con sinceridad, Él lo da, y cuando lo da, nuestras decisiones cambian, nuestras alianzas se purifican, y nuestro caminar se vuelve más firme, más enfocado, más libre del engaño». Discernir no es desconfiar de todo ni vivir con miedo. Es caminar con los ojos abiertos, con el corazón rendido y con los oídos atentos. Es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, que nos recuerda lo que Jesús enseñó, que nos guía a toda verdad y que nos preserva para el día glorioso de su venida. Y ya que mencionamos al Espíritu, ¿cuál es exactamente su papel en este proceso de discernimiento espiritual? El papel del Espíritu Santo. Si el discernimiento es la llave que abre los tesoros de la sabiduría divina, entonces el Espíritu Santo es la mano que la sostiene. No hay discernimiento verdadero sin su presencia activa. Él es el guía, el maestro interior, la voz que susurra verdad cuando el mundo grita confusión. Muchos buscan sabiduría en libros, en discursos, en experiencias humanas, pero se olvidan de que la fuente más pura de entendimiento espiritual vive dentro de nosotros. ¡Qué regalo inmenso! El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús, que habló a través de los profetas, que llenó de fuego a los apóstoles, ahora habita en ti, deseando guiarte en cada paso del camino. Jesús mismo dejó esto claro antes de partir. En Juan 16:13 dijo, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Este pasaje es fundamental. El discernimiento no se basa en suposiciones ni en intuiciones humanas. Se basa en la guía directa del Espíritu, que nos conduce por la senda segura, nos recuerda lo que Jesús enseñó y nos revela el corazón del Padre. Él no solo nos inspira, nos alumbra por dentro, nos revela el significado profundo de la palabra de Dios, nos muestra cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar o esperar. El discernimiento sin el Espíritu es solo análisis humano. Con él, es revelación divina. Un ejemplo poderoso del actuar del Espíritu Santo en el discernimiento lo vemos en la historia de Felipe. En Hechos 8, el Santo Espíritu le dice claramente, «Acércate y júntate a ese carro». ¿Y quién estaba allí? El eunuco etíope, leyendo el libro del profeta Isaías sin entenderlo. Fue gracias a esa dirección precisa que Felipe pudo explicarle el mensaje de salvación, llevarlo al arrepentimiento y bautizarlo en ese mismo momento. Sin la guía del Espíritu, ese encuentro jamás habría ocurrido. Este tipo de dirección no es cosa del pasado, sigue siendo real y disponible para todo creyente que vive en comunión con Él. Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo pueda hablar con claridad, necesitamos cultivar un ambiente donde Él se sienta bienvenido. El discernimiento florece en un corazón rendido, no en uno orgulloso. La oración constante,
La lectura diaria de la Biblia Sagrada, la santidad como estilo de vida y la obediencia diaria son señales de un alma abierta a la voz del Espíritu. Efesios 4:30 nos advierte: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Y esa tristeza no es un sentimiento cualquiera, es un reflejo de una desconexión. Cuando nos alejamos de la voluntad divina, cuando ignoramos las señales, cuando justificamos el pecado, apagamos la sensibilidad espiritual. Pero cuando vivimos para agradar a Dios, el Espíritu fluye con libertad y el discernimiento se vuelve natural. El Espíritu Santo también actúa como alerta espiritual. Hay momentos en que todo parece normal a los ojos humanos, pero algo en el interior nos incomoda, nos hace dudar, nos pone en pausa. Esa es su voz. No siempre será audible, pero sí será clara. Tal vez te ha pasado de sentirte inquieto ante una decisión aparentemente buena. Esa incomodidad muchas veces es el Espíritu diciendo: espera, aún no es el momento, o eso no viene de mí. Ignorar esa voz puede costarnos caro. Escucharla, en cambio, puede salvarnos de caer en trampas que el enemigo disfraza de oportunidades, y cuanto más le obedecemos, más fácil se vuelve reconocer su dirección. Es una relación que se afina con el tiempo, como una melodía que aprendemos a identificar incluso en medio del ruido. El papel del Espíritu Santo es central en la vida del creyente que desea caminar en discernimiento. Él es nuestro entrenador espiritual, nuestro GPS celestial, el que nos recuerda que no se trata de lógica sino de fe, no de apariencia sino de propósito, no de presión sino de paz. Vivir en el Espíritu es vivir guiado, protegido y corregido. Es confiar más en su voz que en nuestras emociones. Es ceder el control para ser verdaderamente libres en 1900. El poder de Dios. Y en tiempos de prueba, cuando todo parece tambalear, cuando la presión de las circunstancias amenaza con nublar la fe, es el Espíritu Santo quien nos da discernimiento para no ceder al miedo, sino actuar con sabiduría sobrenatural. Es justamente eso lo que veremos en el próximo tópico: discernimiento en tiempos de crisis. Las crisis revelan quién realmente somos. En tiempos de estabilidad es fácil hablar de fe, de confianza, de propósito, pero cuando todo se tambalea, cuando llegan las malas noticias, los diagnósticos inesperados, las pérdidas, los momentos de incertidumbre, ahí es donde se prueba la sustancia de nuestra relación con Dios. Y en esos momentos críticos, el discernimiento espiritual se convierte no solo en una herramienta, sino en una necesidad vital, porque cuando todo a nuestro alrededor grita desesperación, solo una voz debe prevalecer: la de Dios. La Biblia Sagrada está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron crisis terribles, pero que, guiados por el Espíritu Santo, supieron qué hacer, cuándo moverse, cuándo esperar y cómo obedecer sin perder la fe. Uno de los ejemplos más potentes es el del profeta Daniel. Él vivió como extranjero en una cultura pagana, enfrentó intrigas políticas, envidias, amenazas de muerte, y aún así, se mantuvo firme, orando 3 veces al día, discerniendo los tiempos, confiando en que el poder de Dios lo guardaría. Cuando fue lanzado al foso de los leones, no buscó una estrategia humana para defenderse. Él ya sabía quién era su defensor. Ese discernimiento, esa certeza espiritual, solo puede nacer de una vida de intimidad con Dios. Pero no se trata solo de tener fe, sino de saber qué hacer con ella en el momento correcto. Las crisis muchas veces nublan el juicio. El miedo puede hacernos tomar decisiones apresuradas, movernos por desesperación, buscar soluciones fuera del plan divino. El discernimiento nos permite pausar en medio del caos, buscar dirección en oración, esperar en Dios y actuar con sabiduría. Santiago 1:5 vuelve a resonar aquí. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente. En otras palabras, no enfrentes las crisis solo. No reacciones, discierne, escucha, pregunta al Espíritu Santo antes de moverte. Él siempre responde. Miremos a Esther. Ella vivía cómodamente en el palacio, hasta que se enteró del plan para exterminar a su pueblo. La crisis era inminente. Su primera reacción fue temer, pero luego, en 1900,
Discernimiento. Ayunó, oró y esperó el momento exacto para actuar. No se precipitó. No actuó por impulso. El discernimiento la llevó a preparar el corazón del rey con sabiduría, a actuar en el momento justo, y gracias a eso, se reescribió el destino de toda una nación. Eso es lo que hace el discernimiento en la crisis. No cambia la tormenta, pero nos enseña a caminar sobre las aguas con los ojos puestos en el propósito eterno. En el Nuevo Testamento, vemos a Pablo en medio de una tormenta, literal. En Hechos 27, el barco donde viajaba rumbo a Roma estaba a punto de naufragar. Todos pensaban que iban a morir. Pero Pablo, conectado con el cielo, se mantuvo sereno. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, recibió dirección angelical. Discernió que, aunque el barco se perdería, ninguna vida se perdería. Y así fue. Su discernimiento trajo paz a los demás, liderazgo en el caos y testimonio del poder de Dios. Este relato nos enseña algo crucial. En las crisis, no solo discernimos para nosotros, también discernimos para guiar a otros. Dios puede usarte como voz de esperanza en medio de la desesperación colectiva. Ahora, ¿cómo se cultiva ese tipo de discernimiento? No aparece de un día para otro. Se forma en la intimidad con Dios, en los tiempos de oración en secreto, en la meditación diaria de la palabra de Dios, en la rendición del corazón, porque cuando el día malo llega, y Jesús prometió que vendría, Juan 16:33, no es momento de construir el refugio, es momento de entrar en él. Y solo entra quien ya conoce la ruta, quien ya ha hecho del Espíritu Santo su consejero, su amigo, su guía. Discernir en la crisis no significa no sentir miedo, sino no dejarse gobernar por él. Es saber que, aunque todo tiembla, la voz de Dios no cambia, y que su paz es más real que cualquier circunstancia. Y es justamente en medio de las crisis donde nuestras relaciones son puestas a prueba. Alianzas se fortalecen o se rompen. Personas revelan su verdadero rostro. Por eso, el discernimiento también es esencial en nuestras conexiones, y eso nos lleva directamente al siguiente paso en esta jornada espiritual. Discernimiento en las relaciones. Las relaciones son uno de los terrenos más sagrados donde se manifiesta el discernimiento espiritual. Nadie camina solo en esta vida. Dios nos creó para vivir en comunidad, para compartir, edificar, amar, perdonar, pero también para saber con quién caminar y con quién no. Las relaciones pueden ser una fuente de bendición o de destrucción, y aunque esto suene fuerte, es profundamente bíblico. La Biblia Sagrada está repleta de ejemplos donde el destino de alguien fue influenciado, para bien o para mal, por las personas que eligió tener cerca. Por eso, discernir con quién nos unimos emocional, espiritual, ministerial y hasta profesionalmente, no es superficial, es vital. Uno de los errores más comunes en la vida cristiana es asumir que porque alguien se dice creyente, automáticamente es confiable. Pero Jesús mismo dijo, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos». Mateo 7:21. El discernimiento nos ayuda a ir más allá de las apariencias, de las palabras dulces, de las buenas intenciones. Nos lleva a observar los frutos, a sentir la paz de Dios en el corazón, a percibir si esa persona nos acerca más a la presencia del Espíritu Santo, o si, sutilmente, nos aparta. Porque una relación tóxica no siempre es evidente. A veces se disfraza de consejo, de dependencia emocional, de admiración, mal canalizada, y termina robando nuestra fe, nuestra energía, nuestro propósito. En 2 Corintios 6:14, Pablo escribe, «No se unan en yugo desigual con los incrédulos». Y aunque muchos aplican este verso exclusivamente a relaciones románticas, el principio va más allá. Habla de una conexión profunda, de una alianza que une destinos. Un yugo compartido marca dirección, ritmo, propósito. Si el otro no camina al paso del Espíritu Santo, inevitablemente habrá fricción, estancamiento o desviación. Aquí el discernimiento nos advierte antes de que el alma quede atrapada en ciclos dañinos. No todo buen corazón es buena compañía, y no todo el que te halaga está enviado por Dios. A veces, el enemigo envía personas camufladas para distraer, retrasar o contaminar.
El discernimiento también nos enseña a identificar relaciones que edifican. Y qué bendiciones reconocerlas a tiempo. Aquellos amigos que te confrontan con amor, que oran por ti en secreto, que te recuerdan las promesas de Dios, que te animan cuando tu fe flaquea, que te guían con la palabra de Dios en mano, que celebran tus victorias sin envidia. Esos son regalos del cielo. Son personas que te conectan más con el reino de Dios que con el sistema del mundo. En Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Dios usa relaciones para formar tu carácter, expandir tu visión, abrir puertas, y a veces, también para pulirte a través de la fricción. Discernir en las relaciones también significa saber cuándo soltar. Hay conexiones que fueron de Dios en una temporada, pero ya cumplieron su propósito. Insistir en mantenerlas puede ser una forma de desobediencia. Abraham tuvo que separarse de Lot para ver el cumplimiento de la promesa divina. Jesús amaba a todos, pero no todos estaban en su círculo íntimo. Sabía a quién confiar sus secretos, con quién orar, a quién corregir y a quién dejar ir. Esa sabiduría no era emocional, era espiritual. El Espíritu Santo le mostraba a cada paso con quién debía caminar. Nosotros también debemos aprender esa sensibilidad, no por orgullo, sino por obediencia, porque tu entorno afecta tu discernimiento, y lo que toleras, tarde o temprano, te transforma. Por eso, si hoy estás en una relación que drena tu paz, que apaga tu fe, que te hace dudar del propósito de Dios, es momento de orar y pedir claridad. Tal vez esa persona no es tu enemigo, pero no es tu asignación. Tal vez no te hace daño directo, pero te está distrayendo del liso Mengson llamado. O quizás estás a punto de cerrar la puerta a alguien enviado por Dios porque no se ve como esperabas. Aquí, el discernimiento hace toda la diferencia. No juzgues por las apariencias. No tomes decisiones apresuradas. Busca la dirección del cielo. Y cuando el Espíritu Santo confirme, actúa con firmeza y paz, porque nuestras relaciones definen nuestro rumbo, y quien camina contigo influye en quién te estás convirtiendo. Y hablando en rumbo, ¿cómo discernir si estamos caminando en la dirección correcta? Si realmente estamos cumpliendo nuestro propósito y no simplemente sobreviviendo, ahí entra o discernimiento como brújula interior, como camino hacia la paz verdadera e a plenitud do chamado de Deus. Discernimiento como camino hacia la paz y el propósito. El alma humana tiene sed, una sed profunda, silenciosa, persistente, de dirección, de sentido, de descanso. No importa cuántas metas se alcancen, cuántos logros se acumulen, cuántas personas nos aplaudan, si no estamos caminando en el propósito de Dios, habrá un vacío constante. Y ese propósito, que a veces parece tan distante o enigmático, se revela con claridad a través del discernimiento espiritual, porque cuando el corazón está alineado con el cielo, cada paso, cada decisión y cada relación se transforma en parte de un plan eterno y lleno de significado. La paz verdadera no es la ausencia de problemas, sino la certeza de estar en el lugar correcto, haciendo lo que Dios quiere, en el momento exacto. Filipenses 4:7 lo expresa maravillosamente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una señal inconfundible del discernimiento. No viene de circunstancias favorables ni de la lógica humana. Viene del Espíritu Santo, que confirma dentro de nosotros cuando estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. El discernimiento no solo evita el error, también valida el camino correcto. Nos da descanso interior, aún cuando todo afuera esté temblando. Muchas personas viven atrapadas en la ansiedad por descubrir su llamado. Se sienten frustradas por no saber para qué están aquí. Pero el discernimiento, cultivado en la intimidad con Dios, transforma esa frustración en dirección, porque el propósito no se revela todo de una vez. Se va descubriendo paso a paso, decisión tras decisión, a medida que obedecemos las pequeñas instrucciones. Como un GPS espiritual, el discernimiento te guía cuando no ves el mapa completo, y en ese proceso, Dios va formando en ti el carácter necesario para sostener el destino al que te llama, porque más importante que llegar rápido es llegar preparado.
Veamos un ejemplo poderoso. Moisés, criado en la opulencia de Egipto, podría haberse conformado con la comodidad, pero algo en su espíritu no encajaba. Discernía que su lugar no era el palacio, sino el propósito. Cuando huyó al desierto, parecía haber perdido todo. Sin embargo, fue en ese tiempo de silencio donde Dios lo formó, lo habló cara a cara, lo llamó desde la zarza ardiente. ¿Y cuál fue la señal? No fue una estrategia humana, fue discernimiento. Moisés escuchó la voz de Dios, recibió instrucciones precisas y entendió que su verdadera identidad no era la de príncipe de Egipto, sino la de libertador de Israel. Su paz no vino de la posición, vino de la misión. Discernir el propósito no siempre significa hacer grandes cosas a los ojos del mundo. A veces, es criar a tus hijos con fe. A veces, es sostener a una familia en oración, o acompañar con amor a alguien que sufre. El propósito no siempre se grita. A menudo, se sirve en silencio, pero el discernimiento te dirá, esto es lo que tienes que hacer ahora. Y ahí, en esa obediencia sencilla, se manifiesta el poder de Dios, porque Él no busca lo espectacular, sino lo fiel. Y cada vez que eliges su camino por encima del tuyo, aunque parezca más largo o más difícil, estás escribiendo una historia eterna junto a Él. Cuando vivimos guiados por el Painenseto, discernimiento, evitamos los desvíos emocionales, los falsos comienzos, los círculos viciosos. Nos volvemos personas con claridad, con dirección, con firmeza espiritual. Dejamos de correr detrás de puertas abiertas por el hombre y comenzamos a caminar hacia puertas que solo Dios puede abrir. Y eso produce una paz tan profunda que no necesita explicaciones, una fe tan firme que no depende de señales externas, una certeza tan serena que ni la tormenta más fuerte puede quebrantar. Por eso, querido, hermano o hermana en la fe, si hay confusión, si hay dudas, si hay agitación interior, detente, entra en tu lugar secreto, apaga el ruido, abre la Biblia sagrada, clama con sinceridad y espera, porque cuando el Espíritu Santo habla, trae convicción. Cuando Dios guía, lo hace con ternura. Y cuando discernimos su voz y su dirección, encontramos lo que todos anhelamos: vida eterna, salvación, propósito y una paz que nadie puede arrebatar. E ahora que has recorrido esta jornada de sabedoria bíblica, talvez seja o momento de fazer uma pausa e olhar para trás. Quantas vezes Deus já te falou e você não percebeu? Quantas vezes o discernimento estava ali, sussurrando, e você seguiu o ruído do mundo, pois chegou a hora de abrir os olhos espirituais, porque Deus ainda fala, e as suas señales estão em toda parte. E tu, estás escuchando la voz de Dios, o solo el eco del mundo? Comenta aquí abajo, ¿cuál fue la parte de este mensaje que más te confrontó o te reveló algo nuevo? Quiero leerte, orar por ti y seguir creciendo juntos en esta jornada de fe. Si este contenido tocó tu espíritu, suscríbete ahora mismo, activa él y no te pierdas lo que viene, porque estamos apenas comenzando. Mira el próximo video recomendado que aparecerá en pantalla. Allí seguiremos profundizando en los misterios del reino, para que vivas guiado por el Espíritu Santo y en sintonía con el propósito eterno de Dios. Dios te bendiga y nunca dejes de discernir.